Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el género narrativo. El género narrativo se define como aquel tipo de texto en que un narrador nos cuenta las acciones que realizan los personajes o un personaje en un tiempo y espacio determinado. Por lo tanto, los elementos que constituyen el género narrativo son el narrador, los personajes, acciones, tiempo, estilos narrativos y espacio. En la clase de hoy hablaremos sobre el narrador, sobre los estilos narrativos y sobre las acciones de los personajes. Para comenzar, iniciaremos hablando del narrador y vamos a decir que es una voz ficticia, que es una voz creada por el autor y que nos cuenta los sucesos o la historia. Al narrar va a destacar unos hechos, pero va a dejar otros ocultos de nosotros y tenemos que inferirlos o simplemente no nos los quiere contar. Describe a los personajes. También nos va a contar lo que piensan y lo que dicen. A veces les va a dar voz para que nosotros escuchemos por ellos mismos cómo se expresan y otras veces va a hablar él por los personajes. El narrador es un ser inventado para contar la historia y lo que puede hacer, puede contar esta historia desde dentro del mundo de la narración, adoptando el punto de vista de uno de los personajes, lo que se conoce como narrador interno, o a veces puede estar fuera del mundo narrado y no forma parte de él. Y este va a ser conocido como un narrador externo. Existen distintos tipos de narrador. Vamos a tener que el gran narrador, el histórico narrador, es el narrador omnisciente. Se caracteriza porque sabe todo lo que sucedió antes de la historia, sabe todo lo que está sucediendo en este momento, pero además sabe todo lo que sucederá. Es decir, toma el personaje desde el inicio hasta el final y recorre con él todo el camino. Pero no solamente conoce lo que ocurrió con el personaje, sino que también puede entrar en sus sentimientos, puede entrar en sus pensamientos y puede entrar incluso en los ojos del personaje para saber lo que éste piensa, lo que éste ve, lo que éste siente. Es un narrador que además se caracteriza porque narra en tercera persona. Vamos a ver un ejemplo en los distintos tipos de narradores. Hércules estuvo de acuerdo con la idea del pérfido Atlas. Es un ejemplo de narrador omnisciente porque señala un estado de pensamiento que tenía el personaje. El narrador sabe que el personaje estuvo de acuerdo con él. Luego tenemos al narrador objetivo. El narrador objetivo nos va a contar solo lo que puede ver y oír de los personajes y de los hechos que está contando. No tiene la capacidad de entrar a la mente ni a los sentimientos del personaje y tampoco puede emitir opiniones sobre la historia. Se parece al narrador omnisciente en que también narra en tercera persona. Pero como podemos ver en la imagen, el narrador objetivo se compara a una cámara de cine porque solamente puede mostrarnos lo que ve sobre los personajes. Entonces tenemos el ejemplo en que dice que Hércules pareció estar de acuerdo con la idea de Atlas. En este pareció estar de acuerdo nos deja claro que no está seguro, que no sabe si el personaje realmente estaba de acuerdo. Solamente nos puede contar lo que a simple vista ve. Por su parte tenemos al narrador protagonista, que es un narrador que nos va a contar su propia historia y por lo tanto sabe muy bien lo que ocurrió, sabe muy bien lo que sintió él mismo mientras ocurrían los hechos, pero no tiene la capacidad de conocer lo que piensan o lo que sienten los otros personajes. Su característica principal es que narra en primera persona. Entonces tenemos un ejemplo en que Hércules dice: entonces fingí estar de acuerdo con la idea del pérfido Atlas. Aquí, al utilizar el verbo fingí en primera persona, sabemos que está contando su propio relato, lo que a él le aconteció. Luego, y finalmente, tenemos al narrador testigo. También es un personaje que se encuentra dentro de la historia, aunque su participación es secundaria. Puede haber sido testigo de algún hecho y contarlo desde lo que sabe, o puede narrar una historia que le contaron. No conoce lo que piensan o sienten los otros personajes. Es decir, es un personaje que estuvo ahí o que le contaron una historia, la narra en primera persona, pero él no es el protagonista de esto. Va a intercalar la primera y tercera persona en la narración, puesto que se muestra que está dentro de ella, pero cuenta la historia de alguien más. Ejemplo, escuché a Hércules aceptar la idea de Atlas. Entonces habla en primera persona, porque él lo escuchó, pero la acción la realiza el otro personaje. El tipo de narrador que se encuentra en el relato va a determinar la cantidad de información que como lectores podemos conocer sobre la historia y sobre los personajes. Dependiendo de la elección de narrador que realiza el autor,
es la cantidad de información, la cantidad de certeza que vamos a tener sobre los personajes. Entonces, de esta manera vamos a comprender mejor su forma de actuar y sus reacciones. Pero, si se hubiese optado por un narrador testigo, no vamos a saber con exactitud esta información. Veamos los siguientes ejemplos. Narrador omnisciente. Hércules, sintiéndose agredido y creyendo actuar en legítima defensa y presa a la vez de una cólera tan súbita y violenta como incontrolable. Acá podemos ver, con los verbos que están subrayados, cómo siente el personaje a través de este narrador que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Un narrador testigo contaría este mismo hecho de la siguiente forma. Fue entonces que me di cuenta de que Hércules se encolerizó y comenzó a atacar con todo lo que estaba a su paso, tal y como si se hubiera vuelto demente. Entonces acá podemos ver que hay una restricción en la información que nos cuenta el narrador testigo porque solamente puede contarnos lo que está viendo del personaje. En cambio, el narrador omnisciente se pasea como quiere dentro de los sentimientos, dentro de los pensamientos de este mismo personaje. Vamos a ver que además el narrador hay veces en que le cede la voz a los personajes y otras en que habla por ellos. Esto es lo que conocemos como estilos narrativos y encontramos el estilo directo y el indirecto. Entonces, además de la voz del narrador, a veces podemos identificar a los personajes hablando. Mediante sus intervenciones y diálogos es posible conocer sus motivaciones y su personalidad. Hay dos formas en que el narrador puede incluir las voces de los personajes en el relato. De forma directa, el narrador le da la voz a los personajes. Esto permite que el lector conozca lo que estos dicen y cómo se expresan. En este caso, el narrador emplea el signo ortográfico de la raya o el guión para indicar que comienza el discurso del personaje. También puede utilizar los dos puntos o las comillas para señalarnos que lo que está diciendo no es su propia voz o no es su propia historia, sino que es la voz de los personajes. Ejemplo, tenemos la voz del narrador. Un día Zeus, compadecido ante los males que atormentaban a los infortunados mortales, dijo luego de reflexionar: voy a engendrar, para aventura de los hombres y de los dioses, a un héroe magnífico, inigualable. Entonces, con esta voz o con este guión nos muestra el narrador que lo que sigue a continuación ya no es su propia voz, sino que es la voz del personaje. En este caso es Zeus el que está hablando. Y también existe el modo de narrar indirecto. Acá es el narrador quien reproduce con sus palabras lo que expresa el personaje e incorpora el contenido del diálogo en su propio discurso. En este caso, el narrador usa verbos introductorios como dijo, preguntó, exclamó, gritó. Veamos el ejemplo. El narrador comunica con sus propias palabras lo dicho por el personaje. En este caso, lo dicho por el gigante. Para introducir esta información, el narrador emplea el verbo manifestar. Al volver el gigante, manifestó que deseaba llevar personalmente el preciado botín a Micenas. Entonces tenemos que acá el narrador no le da la voz al personaje, sino que él mismo habla por él. Dentro de una narración encontramos diversos elementos. El más importante, uno de los más importantes, son las secuencias narrativas, es decir, una serie de hechos y acciones que se suceden unos a otros haciendo que la historia se desarrolle. Las acciones son realizadas por los personajes y entre ellas hay algunas que tienen mayor relevancia porque activan el relato y van a permitir que la historia avance. A estas acciones se les denomina núcleos narrativos y su presencia es indispensable. Si alguno de ellos se modifica, el relato también se transforma. Un ejemplo son estas imágenes. Aquí tenemos a una niña que perdió su dientecito. Durante la noche lo puso bajo la almohada. Vino el ratón Pérez, se lo llevó y a la mañana siguiente encuentra una moneda. Esto es lo que llamamos, lo que conocemos como una secuencia narrativa. Son hechos que se suceden en una secuencia lógico-temporal, lógico-racional. Finalmente, entonces, decimos que la narración es un tipo de texto en que un ser ficticio, el narrador, nos cuenta algo. Existen distintos tipos de narradores y según el que elijamos va a ser la intención que tenga el relato. Durante la narración, el narrador puede ceder o no la voz a los personajes. Así, nos vemos en la próxima clase. Desarrollen las actividades propuestas.